Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar viendo en la carta de Santiago. Santiago, un personaje que encontramos en las Escrituras y que a través de los evangelios encontramos algunos registros de este personaje considerado o identificado más bien como el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Junto con Judas, que también tenemos una carta escrita por otro de los hermanos o medio hermanos identificados en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Marcos, nosotros encontramos allí la mención de uno de estos, y Judas de igual manera aparece en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Cuando nosotros vemos las Escrituras, en Juan capítulo 7, verso 5, encontramos que ellos no creían en Jesús como el Mesías. Al contrario, sus hermanos rechazaban ese título que Jesús pudiera tener. Más adelante, en primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 7, nosotros encontramos allí de que este es uno de los que estuvo presente y es uno de los hombres que nosotros encontramos también en el libro de los Hechos, con una participación, se puede decir, sumamente importante con respecto a la vida de la iglesia y sobre todo a la iglesia que se encuentra en Jerusalén. En Hechos capítulo 12, versículo 17, en el capítulo 15, cuando es tratado uno de los temas más conflictivos que existían en el momento, vemos que este Santiago, Jacobo, hermano del Señor, tiene un papel también sumamente importante allí para tomar una decisión con respecto a los gentiles y el judaísmo. Y en Gálatas capítulo 2, verso del 9 al 12, nosotros encontramos que él es identificado como uno de las columnas y baluartes de la verdad, uno de los sostenimientos, se puede decir, de lo que es la iglesia. Y este hombre escribió su carta o esta comunicación dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, como es introducido el capítulo 1 de Santiago, enviando esta comunicación a aquellos judíos que se habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que se encontraban esparcidos en diferentes regiones. Según la tradición, o más bien el registro que hace Flavio Josefo, el historiador judío, dice que este murió como mártir cerca del año 62 y su carta fue escrita entre los años 40 y 50 después de Cristo. Y fue escrita desde Jerusalén. Esta epístola de Santiago, junto con otras cartas como la de Pedro y Juan, son consideradas, y Judas, como cartas universales, ya que no tienen un destinatario claramente identificado. Así que cuando nosotros nos aproximamos a esta carta de Santiago, esta epístola de Santiago, debemos situarnos un poco en su contexto. La fe en Cristo demanda una evidencia palpable o visible con la finalidad de que la fe sea mostrada por nuestras obras. Y si nosotros leemos la carta completa, vamos a ver que Santiago es muy enfático en llevar una vida práctica de lo que es la fe.
Y en ese sentido, en eso radica su énfasis continuamente. Él inicia hablando de las pruebas. En el capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y nosotros vemos que en el capítulo 2, de igual manera, él hace mayor énfasis también con respecto a aquellas personas que dicen que tienen fe, pero no hay evidencia de esa fe que ellos dicen tener. Y así él continúa entonces desarrollando, mostrando aspectos prácticos, se puede decir, de lo que es ser cristiano, pero sobre todo mostrando cuáles son las evidencias de alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo. Esta carta entonces es una de las cartas que tiene muchas preguntas que surgen. Y muchas veces se coloca como en oposición a las enseñanzas del apóstol Pablo, ya que Pablo hace un fuerte énfasis con respecto a la gracia. Sin embargo, en Santiago, él hace énfasis de que la vida práctica es lo que demuestra realmente que nosotros somos o hemos creído en Jesucristo. Es por eso que cuando llegamos a este capítulo 5, allí el texto presenta unas cualidades de los ricos de este mundo, un tema que él combate a través de todo el texto, toda la epístola. Él hace mucho énfasis en hacer asesión de personas, en colocar a aquellos que se ven bien o que tienen cierta posición social en una, como advertir de poner a esas personas en un lugar más preponderante que aquellos que son pobres o que son de baja estima o de baja clase, digámoslo así. Y en el capítulo 5 él dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por la misericordia que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmojecido y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Si ustedes se fijan, aquí hay una protesta que él está haciendo. Aquella persona que tienen riqueza, pero su riqueza es en función de engañar al pobre, al necesitado. Y él está presentando que la realidad de ello es que hay un juicio que se aproxima y que han de ser juzgados, cuando utiliza la expresión, por el Señor de los ejércitos, aquel que pelea, aquel que defiende al oprimido y al necesitado. Desde el versículo 7 entonces, allí nosotros encontramos que él va a presentar algunas características de aquello que está siendo resistente ante la expectativa de la venida de Cristo. Y por eso el tema, hermanos, de esta mañana es resistentes en Cristo. Y cuando nosotros hablamos o decimos la palabra resistencia, cuando uno busca la definición de la misma, implica oponerse a los deseos que doblegan nuestra voluntad.
esos deseos que sabemos que van en contra del carácter moral de Dios, de la ley de Dios, de los atributos de Dios, de los principios y mandamientos que tenemos en la palabra de Dios. Pero la idea, cuando hablamos de resistente, no es solamente alguien que está soportando, porque la definición podemos decir que es la capacidad de soportar las adversidades y perseverar en circunstancias difíciles. Una de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo fue precisamente que en el mundo tendréis aflicciones. Y lo que Él dice a continuación, aunque las aflicciones son una realidad, están presentes en toda nuestra manera de vivir, el texto termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la respuesta a las dificultades es la resistencia, pero es una resistencia que me lleva a mí no solamente a soportar o a tolerar, sino que me lleva también a crecer en la fe y llegar a ser cada día más y más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando hablamos de resistencia es soportar, pero mientras estamos soportando, estamos creciendo. No estamos estancados, no estamos solamente soportando sin ningún propósito. Estamos resistiendo, pero a la vez estamos teniendo pequeñas victorias que nos llevan a mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de andar y mostrando la realidad de que estamos a la expectativa de que nuestro Señor viene por nosotros. En ese sentido, cuando Santiago está presentando la realidad de un juicio que viene sobre los ricos de este mundo por su deshonestidad, nosotros vemos que en el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esto es bastante alentador, porque ciertamente, hermanos, las dificultades, como dijimos, están presentes. Jesucristo nos alienta, presentando que esa es una realidad para cada uno de sus hijos, de los creyentes. Pero la diferencia está en que debemos confiar en Dios. Nuestra esperanza, nuestra confianza está fundamentada en Dios, en Cristo. Y por eso cuando Él dice, hermanos, tened paciencia. Y ayer, ¿verdad? Lo que vinieron al tiempo, veíamos esa importancia de la paciencia en el matrimonio. Cuán importante es tener paciencia. Si algo hemos podido identificar en esta sociedad es precisamente la falta de paciencia. Estamos en un mundo donde todo lo queremos rápido, donde las cosas que necesitamos es ya. Sin embargo, el texto nos dice, tened paciencia. Y es interesante porque no dice hasta que tus problemas existenciales o tus dificultades desaparezcan. Y era una de las cosas que decía el pastor Smiling ayer. Hay personas que son pacientes, sí, pero porque están persiguiendo un objetivo. Y están guardando, sí, pero no porque quieren glorificar el nombre de Dios. No porque quieren vivir para Dios. No porque les interese mostrar
los atributos de los hijos de Dios. Y aquí el texto nos está diciendo, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Es decir, que la realidad que vive cada creyente en su diferente contexto es una realidad que nosotros no podemos negar. Cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes, está posiblemente en un ambiente diferente. Las aflicciones son diferentes en cada uno de nosotros. Las adversidades que estamos atravesando son diferentes. Pero el texto y la palabra de Dios nos llama a tener paciencia hasta que el Señor venga. Hermanos, y la idea de poner la venida del Señor como el fin o el propósito, el objetivo de nuestra vida, no es la única expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento. Esa es una verdad que la iglesia primitiva siempre abrazó, la realidad de que Cristo puede venir en cualquier momento. Pero la idea que está presentando el texto es, si mi expectativa es la venida del Señor, mientras yo estoy resistiendo, doblegando los deseos, mientras yo estoy resistiendo contra las influencias de un mundo que se opone a Dios, mientras yo estoy resistiendo aquellas cosas que salen de mi engañoso corazón, mientras yo estoy resistiendo, la idea es, yo estoy testificando de que estoy esperando a Jesucristo. Es la evidencia. Cuando nosotros tenemos las expectativas de un evento que está muy cercano a nosotros, nosotros nos preparamos. De hecho, si nosotros pensamos un poco, la evidencia de que nosotros veníamos al culto, al tiempo de congregación, es que nos levantamos, preparamos nuestras ropas, nos bañamos, nos adecuamos y estamos aquí. La evidencia entonces de que nosotros estamos esperando a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, es precisamente esperando, resistiendo, pero a la vez estamos testificando de que Cristo viene y de que lo estamos esperando. Estamos confiando en su palabra, estamos confiando en su promesa y por eso estamos resistiendo. El texto continúa diciendo, mirad, y él va a tomar algo para graficar esto que estás diciendo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y es aquí, él presenta entonces al labrador, una persona que trabaja la tierra, que planta la semilla y que tiene que esperar. Y al poner este ejemplo entonces, es como plasmar lo que él está diciendo en la mente y en los corazones de las personas que están escuchando. Mira, contempla al labrador, cómo espera el precioso fruto de la tierra. Hermanos, y la idea es que mientras estamos esperando, no estamos en un estado de pasividad. No estamos en un estado de conformismo. Muchas personas pueden decir, bueno, Cristo viene en cualquier momento, ¿para qué voy a hacer tal o cual cosa? O el Señor es soberano, Él salva conforme a su propósito y voluntad a quien Él quiere. ¿Para qué voy a evangelizar? Esa pasividad que nosotros podemos identificar en los miembros de las iglesias en el día de hoy
es reprendida precisamente con esta enseñanza. Mira, el labrador no está en un estado de pasividad. Él trabaja la tierra, él la prepara, él hace todo lo que tiene que hacer, porque él espera el precioso fruto de la tierra. Y él está aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, cuando el labrador trabaja la tierra, él está testificando de que él tiene un interés y él sabe que hay cosas que él no controla. El labrador no controla la lluvia para que llueva cuando él quiere. En un tiempo como este, ¿verdad? La sequía, por decir algo, él no controla esas cosas. También el labrador está consciente de aun cuando él ha hecho todo lo que tiene que hacer y ha colocado la semilla, él sabe que esa semilla no da fruto mañana. Él sabe que tiene que esperar. El labrador entonces es el ejemplo que presenta Santiago para decir, hermanos, estemos esperando al Señor, pero miren de qué manera debemos estar esperando a nuestro Señor. Él aguarda con paciencia. Él sabe que no está en sus manos los resultados de todo su esfuerzo. Versículo 8, y hace la relación. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que Santiago aquí está presentando este ejemplo, pero también le está diciendo a los creyentes, ustedes también tienen que ser pacientes. Y cuando él habla de afirmar vuestros corazones, está entonces yendo, o más bien apelando a aquellas cosas que nosotros atesoramos en nuestro corazón, pero a la vez también aquellas cosas que nos definen como creyentes, como cristianos. El corazón en las Escrituras nosotros lo vemos como el asiento de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Así que gran parte de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con las cosas que nosotros hemos estado alimentando y sustentando. Cuando la Escritura nos presenta el corazón, dice que engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. Así que nuestro estado de ánimo como creyente muchas veces desfallece ante las adversidades, ante la complejidad de la vida. Nuestras emociones nos invaden, de tal manera que muchas veces cuando atravesamos dificultades, llegamos a tener dudas si somos hijos de Dios. Muchas personas se ven a sí mismos como personas que son víctimas de la circunstancia de la vida. Sin embargo, el texto nos llama y nos hace un llamado: resiste, mi hermano. Resiste. No solamente soporta, sino ten el conocimiento
de que las dificultades son parte de esta vida. Hay momentos de aflicción, es cierto, pero hay momentos de alegría. Hay momentos de gozo y de regocijo. Así que muchas veces nosotros mismos creamos un panorama oscuro y cerramos todas las salidas que puedan existir y dejamos que esas emociones paralicen nuestra vida como cristianos. Perder el deseo, el anhelo de orar es uno de los primeros síntomas. Perder el anhelo de escudriñar las Escrituras, pero también aislarnos de las personas que son de provecho y de bendición espiritualmente hablando para nuestras vidas. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando estamos siendo afligidos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Perdemos la comunión con el pueblo de Dios? Decimos, voy a hacer una pausa en mi vida cristiana para resolver esta situación. O podemos tener el entendimiento que en medio de las dificultades debemos resistir. Y la idea de resistir es aferrarnos a Dios y a su palabra. Aferrarnos con toda nuestra fuerza a Él. Afirmad vuestros corazones. Y recordar que podemos confiar en Dios en medio de nuestra tempestad, dificultad y oscuridad. La salvación nosotros sabemos, hermanos, que es por gracia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros testificamos de que nosotros no teníamos forma de cómo ganar la salvación. Y lo único que teníamos era podernos aferrar, confiar en Dios para que Él nos salvara. Pero yo pregunto, ¿eso es todo? ¿O yo tengo que seguir, continuar creyendo en Dios, aferrándome en su palabra cada día de mi vida? En medio de las dificultades, mi corazón debe tener una ancla que me mantenga firme y que mis pasos, mis pies, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Afirmad vuestros corazones. Y allí Él va a enfatizar, porque la venida del Señor se acerca. La venida de Cristo está cerca. Tú estás testificando de que tú estás esperando a Cristo. Y eso tiene que ver, hermano, con nuestra resistencia. Yo estoy soportando, pero yo estoy soportando, creciendo en la fe, creciendo en mi relación con Dios. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos a otros,
para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En medio de las adversidades, la queja puede salir a flote. La inconformidad, el culpar a otro de lo que está sucediendo en nuestras vidas, o entender de que nuestra aflicción es producto del accionar de alguien más y no darle la importancia de las cosas que Dios está tratando con nosotros en nuestras vidas. Hermanos, no os quejéis uno contra otro. Vivir una vida de queja, de esa sensibilidad, se puede decir, mira, yo soy así porque no me buscan, porque no me saludan, porque no fueron, porque no me visitaron, porque no me dan tal oportunidad. Hermanos, no os quejéis uno contra otro. La idea es detén, resiste el deseo de caer en la murmuración cuando estás afligido, cuando estás pasando por dificultades. Y él dice, ¿por qué? O sea, la razón por la cual él dice esto, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y la idea es que es Dios el que juzga todas las cosas. El contexto de ver cómo los ricos oprimían al pobre en medio de su aflicción, estas personas necesitadas, vulnerables, en lugar de estar en un estado de queja continua, que es lo que nosotros más vemos en nuestra sociedad en el día de hoy. Si tú preguntas por qué nuestro país está como está, tú dices, bueno, por los políticos, por la corrupción. Pero la idea que transmite aquí es, en medio de tu dificultad, hermanos, no permita, no dé lugar a la raíz de amargura. No permita que ese sentimiento de soledad por el cual tú atraviesas te lleve a alejarte de Dios, de su palabra, de su pueblo. Porque sabe que es justamente lo que Satanás quiere. Cuando nosotros estamos pasando por dificultad, la idea es separarnos. Llegamos a un punto de separación tal que entendemos que es lo correcto, que es lo oportuno, que es lo sabio incluso, apartarnos. Sin embargo, sabemos que el león precisamente cuando está buscando a quien devorar, es precisamente a quien está débil, vulnerable, aquel que tiene una condición que no le permite tener cierta agilidad. Esa es realmente que el león devora en la manada, o es al que nació recientemente, al más pequeñito, o es al que está enfermo, cojo,
o con alguna condición. Por eso, la queja, cuando surge en nuestros corazones, cuando llega a nuestras mentes, debemos identificar que estamos vulnerables y que necesitamos nutrirnos por la palabra de Dios, alimentarnos por la palabra de Dios, para fortalecer, afirmar nuestros corazones Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Otra manera de graficar lo que él está diciendo. Hay un ejemplo en las Escrituras, hay muchos ejemplos. En el contexto, Santiago, en el contexto histórico, dice que la forma de cómo murieron muchos de los profetas en ese momento histórico era muy mencionado, muy conocido. Y hermanos, cuando uno piensa el privilegio que tuvieron estos profetas de hablar de parte de Dios, de llevar la palabra al pueblo de Dios, uno diría, bueno, alguien que Dios utilizó con tanto poder, mostrando tanta misericordia, uno diría, a esta persona le fue bien. Esta persona no tuvieron aflicción o padecimiento. Pero cuando uno mira la vida de Jeremías en las Escrituras, uno ve la aflicción que este hombre de Dios tuvo. ¿Cómo vivió? ¿Cómo humanamente él fue afligido de tanta forma y manera? Y eran los instrumentos de Dios. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando nosotros miramos entonces la vida de estos hombres, deben producir en nosotros una expectativa correcta de lo que es vivir para Dios. Vivir para agradar a Dios es oponerse al mundo, pero también es oponerse aún a los deseos que hay en mi carne. Cuando uno ve Filipenses capítulo 3, como lo dice el apóstol Pablo, desde el versículo 3 el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, eso también os revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza,
Es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que producen aflicción en tu vida? ¿Son las cosas del cielo o son las cosas de la tierra? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? En lo terrenal. Pues allí está la fuente de nuestra aflicción. Y tenemos que mirar la vida teniendo el entendimiento de que Dios está en control de nuestra vida, de que debemos estar confiando en Él, resistiendo en Él. Pero mientras estamos resistiendo, la idea es, estamos testificando de que vivimos para Dios. Los profetas, aunque fueron hombres de Dios, padecieron. Hermanos, el privilegio de ser un mensajero de Dios es grande. Pero ese privilegio no nos hace a nosotros estar exonerado de las aflicciones, de las adversidades que hay en este mundo. Luego el texto va a presentar algo más y dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí, hermano, él va a presentar algo más. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Y esa es la similitud que muestra siempre Santiago con el Sermón del Monte. El contexto de la carta, Santiago, tiene una gran influencia, se puede decir, de lo que es el Sermón del Monte. Y cuando uno ve esas primeras palabras en Mateo capítulo 5 y así en Lucas también, nosotros vemos esa bienaventuranza, esa felicidad, esa bendición, como la Escritura lo presenta. Lo que sufren. Hermanos, y la idea del sufrimiento no es que usted se siente bien, ¿verdad? Sufriendo. Ay, sí, estoy sufriendo. Qué bien me siento. No, esa no es la idea. Es que el sufrimiento va a estar presente en toda la creación, hermano. Todo hombre, toda mujer tiene dificultades, tiene aflicción. Pero cuando nosotros estamos viviendo con nuestra vista puesta en Jesús, esas aflicciones la podemos padecer, sufrir, sabiendo que ya Cristo nos dijo de antemano que la íbamos a tener. Pero al tener esas aflicciones y responder como Dios espera que sus hijos respondan,
estamos testificando de que estamos esperando a Cristo y estamos experimentando la bendición de vivir para Dios en un mundo caído, sin esperanza. Estamos pronunciando que estamos esperanzados y que aunque nuestra aflicción es grande, nuestro Salvador es superior. Vivir para Él tiene más valor que rendirnos, que salir corriendo, porque vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El texto aquí va a presentar, hermanos, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y es evidente que él tiene en mente que no todos están en la misma circunstancia. Hay creyentes que sus aflicciones son leves, hay otros que están sometidos a otro grado de aflicción. Y él va a mencionar aquí a alguien como Job. Y cuando usted va a Job capítulo 1, ¿verdad? La Escritura lo define como un varón justo. Un hombre que evidentemente estaba lleno de bondad. Un hombre que tenía tanto cuidado y temor de Dios que cuando sus hijos hacían banquete, él ofrecía sacrificio por si acaso alguno de ellos, cuando estuvo tomando, blasfemó el nombre de Dios. Y este hombre está tan cuidadoso que intercede por sus hijos cuando hacen banquete. Un hombre que hizo pacto con sus ojos de no mirar a la Virgen, con una pureza. Un hombre que juzgaba con justicia e impartía justicia al necesitado, al pobre, al menesteroso. Y cuando nosotros vemos lo que pasa en la vida de Job y la aflicción que llegó a su vida, ¿qué haría tú, mi hermano? ¿Qué hago yo cuando llega la aflicción a mi vida? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre cuando todo lo que había construido, todo lo que él tenía, lo que poseía, desaparece? ¿Cómo tú reaccionas cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan? ¿Cómo tú ves que el impío prospera? Mientras tú, por vivir una vida justa, tienes tantas dificultades. ¿Cómo reaccionó Job a su realidad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios. Job, un hombre justo. Santiago trae la enseñanza de este hombre para presentar que aun cuando nosotros vivamos para Dios, estemos resistiendo al mundo, a nuestro engañoso corazón, estemos buscando crecer en fe, en santidad, en pureza, nosotros no estamos exentos a tener aflicción. La calamidad que llegó a Job fue de repente. Y así nosotros vemos cómo este hombre reaccionó. Su mujer, en el capítulo 1,
más adelante nosotros vemos como la mujer le dice, mira, pero todavía tú mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete, porque ya es lo único que te falta a ti. En el capítulo 2, verso 9, dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cómo tú ves cuando llega la aflicción a tu vida? ¿Cómo tú testificas de que tú estás esperando a Cristo? ¿Y cómo tú ves la misericordia de Dios obrando a favor de Job en esta circunstancia? ¿Tú puedes ver misericordia de parte de Dios en la aflicción? ¿Tú puedes ver que Dios es bueno? ¿O solamente tú ves que Dios es bueno cuando todo te sale como tú quieres? Si esa es tu apreciación de la bondad de Dios, que solamente cuando las cosas te salen como tú quieres, posiblemente tú no estás confiando en Cristo. Posiblemente tú tienes tu mirada puesta en lo terrenal. Cuando Santiago trae un personaje como Job, él resalta algunas cualidades que deben tener aquellos que están esperando a Jesucristo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. En el capítulo 42 de Job, nosotros vemos allí cuál es el resultado, qué pasó con este hombre al final. Y cómo este hombre que creía que conocía a Dios, entendió realmente quién era Dios. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese es el resultado de algo experimentar, hermano. La fe es de oída te había oído. Pero cuando nosotros en medio del padecimiento, de la aflicción, de la dificultad y aún en medio de la alegría, nosotros podemos reconocer a Dios, entonces nuestros ojos contemplan al Señor, al Salvador, al sustentador, aquel que es bueno y bueno en gran manera. El texto allí nos presenta, dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe por qué no debemos quejarnos? Porque en medio de nuestra aflicción podemos identificar que Dios está siendo misericordioso. Él está siendo compasivo con nosotros a pesar de nosotros. Sí, yo sé, hermanos, que tú puedes pasar un momento difícil y decir, yo no merezco ese padecimiento. Y tú puedes, en un momento dado, ¿verdad? Aunque doctrinalmente sabemos que no es correcto, en un momento dado tú puedes decir, no, yo cancelo esa aflicción, porque tú no la quieres. Pero sabe que la aflicción está ahí
Pero la idea no es magnificar la aflicción. Es poder magnificar a Dios en nuestra vida. Su misericordia no me ha dejado. Él sigue siendo compasivo. Él sigue estando ahí presente. Y yo estoy resistiendo, pero mi fe está creciendo, contemplando su misericordia, su compasión, su amor, su bondad. Santiago está consciente de que Job pasó un momento difícil, sí. Y aunque él no sabía lo que iba a pasar al final de sus días, él pudo experimentar la misericordia y la compasión de Dios. Versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué está diciendo? En medio de las aflicciones, mientras tú estás resistiendo, hermanos, la mentira no puede ser una escapatoria a las aflicciones que tú estás atravesando. Bueno, si yo miento, me libro de esta situación. Es que decir la verdad tiene consecuencias. Y yo prefiero huir de la aflicción y salirme airoso de un momento difícil. Y él está presentando aquí que alguien que está esperando al Señor está resistiendo, sí, pero está resistiendo con la verdad, aferrado a la verdad y a su consecuencia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. Muchos de los problemas que las personas se consiguen en la vida tienen que ver en parte por no saber decir que no. Mira, tú puedes hacer tal cosa. Y por un concepto, ¿verdad? Ay, si digo que no, entonces, mejor digo sí. Y cuando tú no cumples, tú deberías de tener como un poquito, ¿verdad?, de sobriedad para decir, oye, me comprometí con algo y no lo pude hacer. Entonces, decimos que sí, no cumplimos, pero después nos inventamos algo más. No, lo que pasa es que, mira, tácata. Yo mañana estoy haciendo eso. Tampoco cumple. Esa puede ser la característica de alguien que es creyente, que está esperando a Cristo. Pero somos ligeros en decir que sí. Y somos indiferentes cuando no cumplimos. Mira, tú puedes hacer tal o cual cosa. Yo te digo más adelante, déjame ver.
Sí, yo puedo. Ah, se presentó algo que no puedo. Bueno, cuando aún tengo tiempo, mira, yo había acordado contigo hacer esto así, así, pero me surgió esto ahora. O sea que posiblemente yo llegue aún más tarde o posiblemente ya no es posible para esta fecha. ¿Podemos cambiar la fecha? Eso es el responsable, hermanos. Pero no. Es más fácil, ¿verdad? No cumplir y entender que de esa manera estamos testificando que estamos esperando a Dios. Por eso el texto es, mira, cuando tú dices que sí, es sí. Resiste al deseo engañoso de tu corazón. Resiste a andar como anda el mundo, engañando y siendo engañado. Cuando tú dices que sí, hermano, piensa que Dios está ahí. Yo sé que es muy fácil, ¿verdad?, caer en esta práctica y ser insensible a ella. Pero que el Señor nos despierte realmente. Y si hemos asumido un compromiso, que podamos honrarlo. Porque estamos testificando que estamos esperando a Jesucristo. El texto dice, para que no caigáis en condenación. Así que, hermanos, esta enseñanza que nos da Santiago nos hacen un llamado de atención realmente. En el capítulo 1, el verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, resistir mientras esperamos a Cristo es tener un propósito por el cual nosotros debemos vivir. Y el propósito es testificar de que vivimos para Cristo, de que estamos esperando a Cristo. Y es cierto, las aflicciones van a estar presentes, pero son las aflicciones la oportunidad de testificar de que si Dios tiene control de nuestras vidas, Él está obrando aún en la aflicción. Él está mostrando su misericordia, su compasión y su bondad. Y la respuesta que nosotros damos a la dificultad dejan ver a Cristo
o dejan ver al viejo hombre que está viciado. Quiera el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros pueda poner su vista en Jesús. Y no solamente resistir con resignación, sino resistir en Cristo, experimentando todas sus bondades y mostrando a las personas de que somos nueva criatura, no solamente porque lo decimos, sino porque vivimos para la gloria de Dios.